Buenos días, Dios les bendiga. Qué lindo es estar en la casa del Señor. Y en este tiempo con este fresco, con este clima tan agradable, ¿verdad? Damos gracias a Dios por todo lo que hemos podido hacer en esta mañana juntos, dándole al Señor tributo por lo que Él es, por quien es en nuestras vidas. Y damos gracias a Dios por encontrarnos en este lugar, ¿sí? ¿Se siente parte de este lugar? Pero no digo de este lugar como lugar físico, sino del otro, del que está a su lado. Mire al que está a su lado. Bueno, los esposos obviamente, ahí veo algunos que están relojeando. Claro, obviamente, no. Mire entonces al que está delante, al que está atrás. Haga un recorrido con su vista a los que están alrededor suyo. ¿Se siente parte de esta comunidad usted? Piénselo por un momento. Hay varios aspectos que hemos venido hablando en estos domingos y vamos a ver otros más. A la luz de lo que vamos viendo acerca de la iglesia, hemos propuesto también algunos desafíos. ¿Se recuerdan? No se recuerdan. ¿O sí se recuerdan? ¿Sí se recuerdan? ¿Los pusieron en práctica? Sería la segunda pregunta. ¿Qué hicieron con esos desafíos? ¿Fueron dados y los pusieron en práctica? Y la tercera pregunta que cae de maduro sería, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue al poner esos desafíos en práctica? ¿Se acuerdan los desafíos? Escuchar a los demás, cerrar la boca y abrir los oídos, las orejas, como quiera. Pero orientar de pronto las orejas al que está al frente, ¿verdad? ¿Cómo les fue con ese desafío? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron sin hablar y poniendo atención al que estaba enfrente suyo? ¿Descubrieron algo que no sabían? ¿Descubrieron algo de la otra persona? ¿Se enteraron de algunas cosas que hasta ese momento le eran desconocidas? ¿Cómo les fue? Piensen. Y si no lo hizo, le invito a hacerlo en esta semana. En esta semana redoble el esfuerzo. Y entonces, dése a la tarea de escuchar más de lo que habla. Difícil, ¿no? Pero posible, y usted puede hacerlo. Otro desafío era hablar con dos personas, al menos con dos personas, acerca de Cristo. ¿Cómo le fue? ¿Habló con dos personas acerca de Cristo? Pero no se vale hablar con la esposa, ¿verdad? O con el hijo, con la hija. No, eso no. Está bien, ellos son personas, sí. Pero nos referimos a personas que no conocen a Cristo. Amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, compañeros del colectivo de pronto, en el viaje que hago, y a veces veo todas las mañanas o todos los días a las mismas personas, y ya vamos conociéndonos, pero conociéndonos de vista. Y sabe, muchas veces a mí me ha tocado personas en un medio de transporte y sentarse al lado y casi sin abrir la boca, esa persona empieza a compartirme cosas
bastante profundas de su vida. Y yo tengo dos opciones. Una es ignorarlo, decirle que todo va a estar bien. Otra, conducirlo a la fuente de amor. Conducirlo o conducirla a esa persona que puede llenar el vacío de su corazón, que puede traer esperanza, que puede cambiar sus vidas. ¿Cómo lo hizo usted? ¿Habló con esas dos personas o más? Dos eran el nivel mínimo, ¿verdad? Pero me sentiría muy contento si usted hoy me dice, yo hablé con 9 personas. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Excelente! Porque el mundo conocerá a través de nosotros. De nosotros. Otro desafío era tomar tiempo con Dios en la semana y tomar esos espacios con Dios. No importa cuándo, en la mañana, en la tarde, en la noche, a la madrugada, cuando iba en el viaje al trabajo, al estudio, cuando usted quiera, pero tomar ese tiempo con Dios, hacer esa cita con nuestro Señor. Y le sugerimos que lea Primera de Juan capítulo 3. ¿Se acuerda? ¿Cómo le fue leyendo ese pasaje? No era que todo el tiempo, no lo tenían que leer todo el tiempo, pero mi esperanza sería que en la semana al menos hayan leído todo el capítulo de Primera de Juan, el capítulo 3. ¿Cómo les fue? ¿Se sintieron identificados, identificadas con con lo que dice Juan en ese capítulo? ¿De qué manera impactó eso en su corazón, en su mente? ¿Trajo cambios? ¿Qué provocó en usted? ¿Qué aprendió? ¿Qué cosas nuevas va a hacer? ¿Qué cosas va a cambiar en su vida en esta semana? Pues hay mucho para meditar en todo eso. Pues todos los desafíos propuestos llevan un solo objetivo, y es desarrollarnos y crecer como iglesia, como comunidad de fe. Ahora, la pregunta podría ser, bueno, pero ¿qué quiere Dios que seamos como es su iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere acerca de la iglesia? Ya nos hemos dado cuenta a través de estos varios domingos lo que Dios quiere a través de su iglesia. Una iglesia unida, que viva en armonía. ¿Se acuerdan? Hablamos de la armonía entre los hermanos a través del Salmo 133. Que refleje a Cristo como su único Señor y Salvador, y que todo empuje a creer en Él y no en otras cosas. Lo demás es pamplina, lo demás es hojarasca, pero tenemos que aprender a ayudar a la gente a sacar todo lo que está en el medio y estorba muchas veces para mirar a Cristo. Cristo. En su nombre somos salvos. En su nombre nos movemos, vivimos y existimos. Por Él y en Él. Y por eso la iglesia debe ser la que conduce a Cristo, no a otras cosas. Y entonces, una iglesia unida, que viva en armonía, que refleje a Cristo como su único Señor y Salvador, por sobre todas las cosas, que lleve un mensaje de esperanza a las personas. Un mensaje que lo proyecte a vivir una vida nueva. Un mensaje que le ayude a ver el cambio que es posible a través de Cristo en esa persona. Y por último, una iglesia
cuya marca sea, ¿qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Aló? Buenos días. Va de nuevo. ¿Empezamos otra vez? ¿Cuál es la marca de los seguidores de Jesús? Una palabra pequeña, tiene 4 letras, empieza con A y termina con R. Muy bien. Sí que se acordaban, ¿verdad? Me sorprenden. ¡Qué memoria! Bueno, espero que vayamos mejorando con el tiempo. Cuya marca sea el amor. El amor. Algo muy manoseado en este tiempo, algo de lo cual se habla mucho, pero se practica poco. Algo de lo que estamos acostumbrados a ver dibujos caricaturescos, pero que nada nos refiere al amor real, genuino, el amor que viene de Dios. Un amor puro, un amor sincero, un amor interminable, un amor que no pone condiciones, un amor que es del compromiso, de las decisiones, en vez de los sentimientos y las emociones. Hay muchas figuras y muy ricas con que la Biblia describe a la iglesia. Y hay muchas figuras que hemos visto, otras que vamos a ver. Y hoy quiero referirme a una de ellas, que es una figura muy fuerte, muy vívida, y que se relaciona muy directamente con nosotros. Me refiero al matrimonio. La figura matrimonial en la Biblia va de tapa a tapa. La Biblia comienza con el matrimonio y termina con el matrimonio. Qué curioso que esa figura sea como un hilo conductor desde el principio hasta el final. 1500 años, muchísimos autores en diferentes épocas y circunstancias fueron inspirados para hablarnos acerca de la iglesia y usaron la figura matrimonial. Al describir esta relación se usan básicamente 2 palabras: novia, novio, y esposa y esposo. En el Antiguo Testamento Dios es el esposo de su pueblo, que es la esposa. Y Dios quiere vivir una relación intensa, muy íntima. Por eso usa esa figura. No es porque la figura le viene bien, caprichosamente, o porque está de alguna manera queriéndonos vender el matrimonio. No, porque el plan que Él hizo es perfecto. Y porque en esa figura encaja muy bien lo que quiere decirnos a los seres humanos con respecto al matrimonio, y nos quiere decir cómo Él entiende la relación con su pueblo y con su iglesia. Una relación que en términos de profundidad, la relación matrimonial es la más íntima que los seres humanos podemos experimentar. Es una relación que hoy obviamente está muy desmejorada, muy descalificada. Porque a veces uno ve matrimonios que son compañeros de casa, habitantes de hoteles, pero no son matrimonios.
Viven una relación muy lejana a lo que Dios propone. Una relación muy esquiva del amor genuino. Relaciones que quieren adornarse de muchas maneras. Y hoy existen alrededor de 20 maneras de convivir y a la que quieren llamar matrimonios en esta sociedad, en este tiempo. Por eso que necesitamos entender esta relación que Dios quiere desarrollar con su pueblo, con su iglesia. Dios planteó esta relación íntima desde el principio. Génesis capítulo 2, versículo 24, dice que los esposos dejarán a sus padres, a sus familias de origen, y se convertirán en un solo ser. Digo que los esposos dejarán a sus padres porque esto de que la Biblia diga el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, se ha tomado tan literalmente que uno solo de los cónyuges a veces es el que deja, el otro no, y nos vamos a vivir todos juntos, ¿verdad? Y revueltos y peleados, pero juntos. Y ese no era el plan de Dios, es muy, muy categórico Dios. Dejarán, los dos dejarán. Y en otro momento vamos a explorar más en esos términos que Dios habla. Pero por ahora la idea es entender esto de la profundidad de la relación. Porque cuando Dios habla de se convertirán en un solo ser, es que dejarán todo para establecer otra relación que será la prioritaria en sus vidas. La primera relación. Esto cuesta muchísimo entenderlo, porque en nuestra sociedad hay muchas cosas que vienen a competir con esa relación. A veces la familia misma, ¿verdad? Hay esposos, esposas que me han dicho, mis padres fueron primero que mi esposo. Mira, la lógica que usan, ¿no? Mis padres fueron primero que mi esposo. Entonces quiere decir que va a seguir teniendo su primera relación o su relación más importante con sus padres, antes que con su esposo o su esposa. Y eso ya complica la relación, porque entonces va a competir y no se puede nunca dividir en ese sentido. Uno será mi prioridad. Y todos nosotros necesitamos entender esto, que no hay ni persona, y cuando hablo de persona me refiero incluso a los hijos. Los hijos habitualmente se meten entre medio del esposo y la esposa y los alejan y hacen que los hijos se conviertan en la prioridad. Y entonces el esposo lo dice, y un tanto orgulloso, yo trabajo para mis hijos, o si no, ¿para qué? Y la esposa, hola, bien. Y la esposa muchas veces igual, ella se ocupa de los hijos en la figura de las características patriarcales en las que estamos insertos y no nos podemos despegar. Y la esposa se ocupa de los hijos en la casa y trabaja y todo, y cuando llega el esposo está súper cansada y lo ignora. Y las prioridades pasan a cambiar. Y entonces después encontramos esposas convertidas en madres perpetuamente y para siempre. Y esposos que ya no son esposos, sino son más
que nada proveedores, porque encima en ese sistema patriarcal en el que vivimos, el esposo es más un proveedor que no un padre. Y de hecho muchas veces se refieren con pronombres personales. Mi hijo, no nuestros hijos, porque son míos. Muchas son las cosas que compiten en esta relación. El trabajo, esposos que no llegan a la casa y se inventan horas extras para no estar en intimidad con la esposa. Porque el trabajo ha pasado a ser su prioridad. Se olvida de todo, incluso de su relación. ¿Qué profundidad es la que Dios establece en esta relación? Dejarán a sus padres y a sus madres y se convertirán en un solo ser, uno solo. Se fundirán. La palabra hebrea es muy profunda, pero nos da la idea como cuando dos metales se funden en uno, que al querer separarlos no se puede, porque uno estará contaminado por el otro. Por eso, las relaciones matrimoniales, al divorciarse, es tan doloroso, porque sencillamente se han fundido uno con el otro y han empezado a trabajar esa relación que al romperse no puede sino una parte llevarse una parte del otro. Porque Dios lo planeó así. En Isaías Dios dice, porque Dios es tu creador y te tomará por esposa. El Dios Santo de Israel y tu Salvador es el Dios Todopoderoso y reina en toda la tierra. Pueblo de Israel, tú eras como una esposa joven que quedó abandonada y afligida, pero tu Dios vuelve a llamarte. Dios establece con su pueblo una relación de esposo y quiere que su pueblo establezca con él una relación de esposa y trabajar en esa relación para ser uno. Muestra de esa unidad en la Trinidad, muestra de ese Dios trino pero uno al mismo tiempo. Misterio grande, como también quiere ayudarnos a entender esto del matrimonio en la figura que Dios plantea. Un solo cuerpo. ¿Y cómo va a ser un solo cuerpo? Bueno, misterio grande Dios nos plantea, pero que nos da todos los recursos para hacerlo realidad. La relación del esposo que Dios plantea en este pasaje es una relación de un esposo tierno hacia su esposa y que la encontró como una esposa joven que quedó abandonada y afligida. Pero tu Dios, dice, vuelve a llamarte. Dios una y otra vez nos ayuda a ver esa relación de cuidado, de protección, de ternura, de amor que no se acaba, de amor que continúa a pesar de las situaciones. Esto lo podemos ver muy bien en Ezequiel capítulo 16, que si quieren lo apuntan ahí y en esta semana lo estudian, lo leen. Un capítulo increíble para verlo en esa relación de los esposos que Dios plantea con su pueblo, pero desde la perspectiva de la infidelidad del pueblo. Dice, tiempo después volví a pasar por la ciudad que había crecido bastante y era como una jovencita convertida en mujer lista para casarse. La puse entonces bajo mi cuidado y me comprometí a amarla para siempre, como si ella fuese mi mujer y yo su marido. Una relación
de amor. Una relación que nos ayuda a entender que Dios ama con amor eterno y se acerca a su pueblo para establecer una relación que proyecte a los demás pueblos en el Antiguo Testamento un Dios de amor, un Dios de esperanza, un Dios como no había a través de la relación que Él establecía con su pueblo. Más adelante, en Ezequiel 16, dice, pero tú, le dice al pueblo, confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron y eras suya. Este pueblo empezó a tener victorias, empezó a ser renombrado y entonces empezó a creérsela y empezó a dejar a Dios de lado. Todos los que hemos leído el Antiguo Testamento sabemos que es un círculo, una relación donde Dios busca al pueblo, establece una relación y el pueblo va muy bien hasta que empiezan a creérselas, salen de la presencia de Dios, caen otra vez en desgracia. Pero fíjense que las palabras que usa Dios es una palabra de relación matrimonial. Confiaste en tu hermosura y te prostituiste. Derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Eras suya. Porque hacía alianzas con otros pueblos, adoraba a otros dioses, daba sus riquezas y sacrificios a otros dioses. Por eso es que Dios le dice, te prostituiste de esta manera. Sigue diciendo, te comportas como una mujer que engaña a su esposo. Me engañaste. En realidad te has portado peor que una prostituta. Fíjese lo que le dice. Porque la prostituta cobra por tener relaciones sexuales con alguien. Pero tú, en cambio, cuando adoras a otros dioses, lo haces a cambio de nada. Más bien eres tú la que lo ha dado todo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Cómo Dios le habla al pueblo. ¡Qué fuerte que es en esta relación de amor que Dios quiere establecer con su pueblo! ¡Qué fuerte que encontremos a un pueblo que lo hace de lado y se va tras otros dioses! Otros dioses que son infieles, otros dioses que no cumplen, otros dioses que no aman, otros dioses que no dieron nada por el pueblo. Pero este pueblo deja al Dios fiel, deja al Dios creador, deja al Dios que le ha hecho ganar batallas, deja al Dios que le ha dado provisión sin importarle nada. Termina el capítulo 16 mostrándonos otra vez esa ternura de Dios. Dice, contigo que tú que menospreciaste el juramento, contigo, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto, ¿qué haré? Antes yo tendré memoria de mi pacto, que conocerte contigo en los días de tu juventud y establecí contigo, un pacto eterno. Dios nunca negoció el pacto. El pacto de Dios era una promesa firme, donde yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero el pacto de Dios no estaba condicionado a la fidelidad del pueblo. Porque si hubiese sido así, usted y yo hoy no estaríamos en este lugar. Pero el pacto de Dios fue eterno, para siempre, sin importar lo que su pueblo haría. Al venir Jesús, la cosa cambia, pero no cambia la relación, cambia el vocabulario, cambia quien está en un puesto y en el otro.
Y entonces ahora se presenta él como novio y la iglesia como novia y esposa. En las parábolas de bodas, en Mateo 24, Mateo 25, Dios mismo se pone como novio. Esto era muy atrevido para el momento y enardecía a los judíos, porque al ponerse Jesús en el lugar de novio, lo que estaba poniéndose era en el lugar de Dios, en el lugar de Mesías, algo que enardecía la teología judía. El paradigma judío se trastocaba todo y no querían reconocer a Jesús como Dios, y entonces eso obviamente tocaba las fibras más íntimas de ellos. Pero Jesús una y otra vez se refirió a él como novio, muy sutilmente a veces y muy explícitamente otras, para los que, como decía Jesús, los que querían oír, que oigan. Y ahí lo dejaba. Luego Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2, dice: Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura a él. Luego, Pablo en Efesios continúa con esa misma idea y dice que debemos estar unidos unos a otros. Capítulo 5 de Efesios, versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Hemos malinterpretado muchas veces este pasaje y hemos subyugado a la mujer, ¿verdad? La mujer, que el esposo tiene que hacer lo que quiera y la mujer tiene que someterse. En realidad las palabras ahí están un poco distorsionadas en español y no dan la idea más fiel al original. Tiene que ver con unidad este pasaje. Tiene que ver con estar unidos a Dios, unidos todos unos a otros a Dios. ¿Sabe que hay más de 50 veces que Pablo usa la palabra unos a otros o la fórmula unos a otros? Porque para Pablo la iglesia no es una cuestión individual, es una cuestión corporativa. Hay una cuestión de comunidad entre nosotros. No es una cuestión, a pesar de que la salvación es personal, pero Pablo entiende y por eso usa esta fórmula, unos a otros. Lleven las cargas unos por otros, ámense unos a otros, inspírense al amor unos a otros, lloren con los que lloran, rían con los que rían. Y una y otra vez nos alienta a ser los que soportamos unos con otros este caminar hacia la patria celestial. Entonces, en Efesios hay una idea de matrimonio muy explícita en la figura que usa para decir: las esposas únanse a sus maridos. No, normalmente yo sé que lo hemos leído como las esposas sométanse a su marido. Qué linda suena esa palabra. Qué odiosa es esa palabra. A nadie le va a gustar someterse, claro. A nosotros los machos, si la mujer está sometida, salimos ganando. Pero esa no es la idea. Dios no quiere a nadie sometido. Nadie bajo nadie. Si hay uno que somete a todos, es Cristo, es Dios. Y después todos los otros somos sometidos a Él, haciendo un solo cuerpo, un solo equipo. Y en el matrimonio, mujer y varón, vamos a trabajar unidos. Capítulo
1 de Génesis, versículo 24 en adelante, encontramos a un Dios bendiciendo a ese matrimonio. Y los bendijo y les dijo. No le dijo a Juan para que escuche Pedro, ni le dijo a Juan para que le diga a Pedro, ni le dijo a Juan para que sea autoridad de Pedro. No. Es una cuestión de equipo, de dualidad, de mutualidad, de ambos llevando toda la tarea que Dios le estaba poniendo en ese momento adelante juntos. No hay jerarquías. Y si usted se pone a mirar, capítulo 3 de Génesis, viene el zarpazo del enemigo. Y lo primero que hace es dañar esa dualidad, esa mutualidad. Después de ahí ya todo lo demás es historia. Y es historia que nosotros nos hemos contado no de la manera de Génesis 1 y 2, sino de Génesis capítulo 3. Y entonces vivimos y naturalizamos esa visión y esa perspectiva. Pero Dios aquí precisamente nos ayuda a entender que el matrimonio es figura perfecta de lo que Él quiere con su iglesia. Y no quiere una iglesia sometida, quiere una iglesia que le ame, quiere una iglesia que sea fiel, pura para Él. En Efesios encontramos esta relación tan vívida de unidad con Dios, de unidad con su propósito, de unidad con lo que Él pide de su iglesia. Y en Apocalipsis, para terminar este recorrido muy rápido de la Biblia, dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Y allí vienen las bodas del Cordero. Y la Biblia termina con esta imagen perfecta de esta gran boda y celebración, al encontrarse el novio en gloria, viniendo por su novia, que está vestida con lino fino, dice la palabra de Dios. Quiero resaltar este aspecto corporativo, la iglesia. ¿Qué somos? Muchas veces nosotros nos hemos dedicado o hemos distraído esto pensando de que somos como pequeñas iglesias nosotros. Pero a través de esto, Dios nos ayuda a ver que tenemos un sentido de unidad que tenemos que proteger. Y hay dos aspectos que yo quisiera resaltar. La novia o esposa de Dios, de Cristo, debe ser fiel. Ahora, ¿qué es fidelidad? Lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona, dice el diccionario. Y mire en su segunda acepción que tiene el diccionario de la Real Academia, en fidelidad dice una palabra que a nosotros nos incomoda mucho: puntualidad. Dice, nosotros podemos pensar que somos fieles, ¿verdad? Pero si somos impuntuales, olvídese. Tiene puntualidad, mire, puntualidad, exactitud en la ejecución de algo, fiel al original. Eso es fidelidad. Por eso es que cuando Pablo nos ayuda a ver que somos casados, dice, unidos con Cristo, es cómo estamos unidos por Cristo. Unidos en su propósito, unidos en su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces nosotros no tenemos este mismo sentir que Dios tiene. Nosotros incluso muchas veces nos hemos encontrado orando: Señor, ven pronto. Ven pronto, Señor. Ven pronto cuando mi vecino no te conoce. Ven pronto cuando tengo un hijo perdido. Ven pronto cuando alguien en la iglesia se ha ido y ha estado 20 años con nosotros. Ven pronto cuando hay matrimonios que se divorcian. Ven pronto cuando hay cosas que están pasando a mi alrededor. Ven pronto. Ese no es el sentir de Dios. El sentir de Dios es toda la iglesia llegue a ser la novia de Él, que se casa con Él. Él quiere restaurar a la humanidad. Él quiere que ninguno perezca. Mire, a veces yo veo en algunos más deseos de que se pierda que llegue a la iglesia. Si llega fulano, uy, ¿cómo? Por eso decimos siempre que en el cielo nos vamos a asombrar de una manera tremenda. Porque vamos a encontrar gente que, ¿cómo? Que fulano está en el cielo. ¿Pero qué pasó? Porque nosotros, que nadie nos dio, porque en ningún lado de la Biblia Dios nos puso a nosotros por jueces. Si somos jueces de alguien, es de nosotros mismos. Tenemos que juzgarnos nosotros, nuestra conducta, no la del otro, ni la de la suegra siquiera, ¿eh? Cuidado, nadie. Nosotros no tenemos ese derecho porque no se nos ha dado, pero sí se nos ha dado la responsabilidad de mirar a todos con amor, con gracia, con el deseo de que vengan a ser parte de la iglesia, con el deseo, con la pasión de Dios de que todos le conozcan a Él como Señor y Salvador. Y el segundo aspecto que yo quiero resaltar es la pureza. En la etimología de la palabra encontramos que puro viene de una palabra griega que significa fuego. Fuego. Y no por nada en la antigüedad todo lo puro estaba relacionado con el fuego. Nuestra fe se va a purificar en el fuego. Los sacrificios eran con fuego. Se hacían sacrificios, ¿para qué? Para purificarse. Y el fuego era un elemento de purificación. Y los escritores bíblicos nos ayudan a ver entonces desde este lado que el Espíritu Santo viene como fuego. ¿Para qué? Para purificar a su iglesia. Y purificarnos a nosotros, sí, personalmente, pero como iglesia. Pero esto de la fidelidad y de la pureza son cosas que nosotros como cuerpo tenemos que entender que tienen que estar presentes. No como nosotros. Yo soy fiel y que los otros vean. Sí, es responsabilidad de cada uno. Pero Pablo nos hace entender que somos parte de esa iglesia, donde hombro con hombro nos juntamos y vamos haciéndonos más fuertes. Y vamos enfrentando cualquier situación que se nos presente, porque
como iglesia estamos comprometidos con el Señor. ¿Ser fieles a qué? Ser fieles al original. Ser fieles a nuestro Creador. Ser fieles a nuestro Señor y Salvador. Ser fieles a quien nos compró y muy caro. Muy caro. Ninguno de nosotros valíamos ese precio. Ninguno de nosotros. Pero Dios lo pagó. Y lo pagó no para nosotros seguir jugando como nosotros, como perfectos. Y entonces los que están allá afuera son todos los impuros, los impíos, los malhechores, los pecadores, los malvados, los que no quieren nada, los mundanos. Y nosotros, los santos, los perfectos. ¿Sabe que Dios está deseando que aquellos vengan acá, que sean parte de la iglesia? Porque los ama con amor eterno, como nos ama a nosotros. Pero nosotros necesitamos entender que ese amor no es para regocijarnos entre nosotros. Uy, cómo nos amamos. Uy, cómo nos protegemos. Uy, cómo nos cuidamos. No. Ese amor derramado en nosotros es para amar a los de allá. Es para cuidar a los de allá. Es para ir y hacer discípulos a las naciones. Le invito a ponerse de pie. Y el desafío de hoy es que piense en una o dos personas o una familia. Esto es como el límite, puede pensar en más. Pero piense en una o dos personas o una familia de la iglesia con las cuales usted sabe que no tiene relación. Que lo ha visto, la ha visto, sabe que existen, pero no se ha comido unos taquitos ni ha tomado pozol nunca. Y se proponga en su corazón. Yo le invito que primero ore. Y ore pidiéndole al Señor que le dé su corazón. Que el Señor le ayude a ver con sus ojos y poder entender como Él entiende a las personas. Y entonces acérquese a esa familia, a esas personas y propóngase establecer una relación que refleje ser iglesia. No superficial y bueno, ahí más o menos sí. No, conocer su corazón, conocer sus penas, sus alegrías, conocer a esa persona para establecer un vínculo de hermanos. Y que Dios sea nuestro Dios, nuestro novio, para un día, juntos, llegar a las bodas que Él nos promete a nosotros. Que Él nos promete. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por hacernos ver quiénes somos, cómo nos ves, qué quieres de nosotros. Gracias, Señor, por darnos un lugar, una posición de relación contigo, como novio, como novia, como esposa tuya. Señor, gracias por hacer todo lo que está de tu parte, por mantenerte fiel a pesar de nuestras infidelidades. Gracias por mantenerte inalterable al pacto que hiciste hace muchísimos años con tu pueblo. Y por seguir amándonos
sin ninguna condición. Gracias, Señor, por darnos todo, darte en la cruz para nuestro favor y comprarnos a un precio altísimo. Hoy, Señor, te pedimos perdón si no somos la iglesia que tú quieres, si no estamos a la altura de lo que tú planteas. Señor, hoy te pedimos perdón, pero con la firme convicción de comprometernos con lo que tú quieres de nosotros. Señor, queremos ser una iglesia unida, viva, una iglesia que vive en armonía real, amándonos unos a otros. Una iglesia que te proyecta a ti como el único Señor y Salvador. Una iglesia que te tiene en alto y que en tu nombre se mueve, en tu nombre le habla a los demás. Señor, queremos ser una iglesia que damos un mensaje de esperanza y no de juicio. Un mensaje de amor, porque nuestra marca como seguidores tuyos es el amor. El amor igual y fiel al original, al amor que tú has dado por nosotros. Señor, ayúdanos. Estamos en tus manos y dispuestos a que tú nos rompas y nos hagas de nuevo. Señor, queremos ser un faro tuyo en San Francisco y en Tuxtla. Queremos amar con la fuerza del amor tuyo. Ayúdanos a salir de este lugar enardecidos para no hacer otra cosa que no sea amar. Amar y amar. En el nombre de Jesús.